Chicos, chicas, estamos en el módulo de poder político en Ser Peligrosas y estamos hoy todavía pensando en el poder estatal. Pero hagámonos la pregunta, sigámonos haciendo la pregunta de cuándo hay que hacer algo con el Estado y cuándo no para lograr esas metas públicas, para lograr calmar una injusticia. Entonces vamos a estar yendo, es muy importante el ejemplo de Gandhi, es muy importante la filosofía en Morada, en Casa de las Estrategias, en Editores de Ciudad, de la no violencia. Y hay que empezar a pensarse, a entender la no violencia como valentía. Eso no es nada suave. Todos sabemos que Gandhi sacó a los ingleses de Inglaterra. Entonces, pues vamos a poder ver videos de Gandhi, su pensamiento, sus cosas mucho mejor que este, pero es muy importante que lo pongamos como ejemplo, porque entonces esto es un momento, es una clara conclusión de que hay que cambiar el poder estatal en algún momento, ¿cierto? Ese poder estatal se vuelve injusto y va creando uno estatalidad. Entonces hay un momento de bulla, que son los momentos de las marchas, que son los momentos de la protesta, y hay que tener muy en cuenta qué es un paro. ¿Por qué paro? Que empieza, digamos, con una labor sindical y es parar el trabajo, a veces también es obstaculizar una vía, obstaculizar una fábrica, obstaculizar el metro. Siguen siendo acciones de no violencia muy contundentes, pero tienen que ser muy reflexivas, porque tiene que ser que es una economía, que es un Estado en el que uno considera opresor, en el que uno no cree. Pero entonces lo que vamos empezando a estudiar de Gandhi es que también hay estas acciones silenciosas, ¿cierto? Me gustaría mucho como que las pensaran como en acciones de bulla y en acciones silenciosas, porque las acciones silenciosas hoy en día puede ser organizarse para que ganemos las elecciones y tengamos mayoría en el Consejo Municipal de Medellín, o tengamos las juntas administradoras locales, o tengamos las juntas de acción comunal, y por supuesto también tener una mujer alcalde, que es un gran sueño para Medellín. Entonces esa organización pasa por convencer, y es una acción silenciosa, pero hay otra acción muy silenciosa que de pronto no se habla tanto de Gandhi, y es que cambiaron la economía. Entonces necesitaban alimentación y necesitaban ropa que no dependiera de los ingleses, y luego también quién pudiera manejar los ferrocarriles sin depender de los ingleses. Luego también vamos a hablar de un irlandés dentro de muy poco, que es Roger Casement, que se parece un poco, aunque no tuvo un momento histórico y un lugar que fuera tan claro como Gandhi de no violencia. Pero vamos a también tratar aquí una teoría que, bueno, lo que no se sabe mucho de Gandhi es que Gandhi también pensaba en su enemigo y le proponía a su enemigo un lugar feliz y una forma de terminar, digamos, ese proceso de lucha, de combate, de conflicto feliz para los ingleses. Entonces era capaz también de imaginarse a las personas de Inglaterra felices en Inglaterra y, digamos, comerciando o teniendo acuerdos, teniendo relaciones con la India. Entonces es muy importante esto del asunto de humanizar el enemigo, de también saber ganar, de ser compasivo cuando uno gana, de esa humildad. Y hay una teoría acá, y es que no vale la pena, es una teoría que ustedes pueden tomar, mejorar, y que no es la única. No vale la pena el activismo y los movimientos sociales sin artistas, porque los manifiestos que están en los movimientos sociales, que son como la madre filosófica, el repertorio de los movimientos sociales, son escritos por personas de la filosofía, pero también por personas muy fuertes en el arte. Y son grandes temas artísticos porque nos enseñan a no conformarnos y a mover los límites de lo pensado,
a meter la imaginación como algo revolucionario, y es que no nos acostumbremos a que las cosas tengan que ser como dicen en la Alpujarra, como dicen en la alcaldía de Cúcuta, sino que pueden ser de otra manera, y atrevernos a pensar por fuera de esa pecera, por fuera de ese corralito. Es lo que terminan siendo los artistas. Las personas artistas son las primeras revolucionarias, son lo que hay ahí, y entonces tenemos esta teoría donde vamos a utilizar también un poco a William Ury, que tiene un texto maravilloso que se llama Alcanzar la Paz. Y lo primero es muy de Ury, es mire, ¿cierto? Esté observando, porque al observar usted deja de ser cómplice de una injusticia y usted le pone la mirada también al agresor, a esa persona que por ejemplo está maltratando mujeres, que está siendo machista, que impulsa una desigualdad. Dice, 100 personas mirando a alguien armado, a un agresor, empieza a ser un acto de resolución de conflictos valiente y distinto. Y esa mirada, que aquí la queremos poner como una mirada artística, desnaturaliza, ¿cierto? Dice, eso no es normal, yo lo estoy mirando y yo no voy a mirar para otro lado. Segundo, hable. Entonces aquí decimos pues que los artistas hablan de muchas maneras, con el cuerpo, los clown, lo silente, lo mudo, hablan con lo pictórico, hablan con lo textual, hablan con los sonidos. Entonces hablar como muchas miradas, mirar también como con muchas partes del cuerpo, también tocando con todos los sentidos. Y recuerden que el sexto sentido nuestro en morada es el de los sueños o el de las antipesadillas, porque a veces para ser activista y lidiar con el poder político hay que jugar mucho a la antipesadilla. Después de no romper el silencio, que romper el silencio es muy importante, empieza un asunto de concebir. Las personas artistas, hombres y mujeres, siempre tienen como una especie de útero, ¿cierto? Y una cosa como de tragarse el mundo, pero ese tragarse el mundo tiene que ver con una semilla que tiene adentro, que es capaz de parir, ¿cierto? De dar a luz grandes ideas, grandes obras. Es como un asunto aquí de la creación, pero entonces esto hace que dentro de esa concepción te quepa hasta el enemigo y el contradictor y al infractor, y que podamos ser muy duro con las ideas, ¿cierto? Que queramos radicalmente cambiar fenómenos, pero también suave con las personas, porque somos capaces de ponernos en los zapatos y de comprender también al que está equivocado. Y esto pues tiene que ver con lo que hemos visto de Richard Rorty, de ampliar el nosotros y de no querer eliminar personas en la sociedad, sino crearles otro lugar, ¿cierto? Un asunto de coexistencia grande. Y entonces tenemos la teoría de que el artista avanzado le da rabias, o como dice Fernando González, odia por 2 minutos, pero no se dedica a odiar. Y es capaz también de humanizar y de sentir empatía por su contradictor y por su enemigo. Y finalmente, el artista es capaz de jugar y jugar en el conflicto. Y esa es una forma de resistir. Y es una forma de gozarse el conflicto que sea convenciendo. Y aquí está la parte más polémica. Y es que en esto de los movimientos sociales y de cambiar el Estado desde el arte, hay una teoría acá donde pensamos que el artista no es evangelizador. Y que el artista... ustedes dirán, el artista normalmente es vanidoso. Sí, es vanidoso porque se contempla a sí mismo y es lo que tiene más cerca, y se quiere mucho a sí mismo, que a veces también se agreda un poquito, pero le interesa mucho convencer a los otros, pero sobre todo se está tratando de salvar a sí mismo. Entonces, al tratarse de salvar a sí mismo, puede ser generoso con la obra, de que creen un convencimiento, una comunicación con muchos otros. Siempre esté pensando, ¿para quién es este texto? ¿Para quién es esta pintura? ¿Para quién esta música? ¿Cómo voy a hacer que comprenda otro mundo posible? Pero le gusta la diferencia de los otros. Y no está pensando en cambiar a los otros, sino que está pensando en cambiar un terreno de conflicto, pero no esencialmente en cambiar a los otros,
sino en cambiar él mismo. Entonces se concentra en cambiar, en mejorar, en una lucha contra sí mismo, y esa lucha la puede volver colectiva, la puede volver ese río del movimiento social, del momento histórico de cambio, donde ya no nos aguantamos que haya esa minera, o no nos aguantamos que se ensucie el río, o no nos aguantamos la desigualdad entre hombres y mujeres, no nos aguantamos lo natural del homicidio, que se justifique el homicidio. Entonces montan ese río histórico, pero él va cambiando a sí mismo y va cambiando formas de concebir el mundo y las va mostrando a los demás, pero no imponiéndose y diciendo que él es mejor que los demás. Entonces es muy importante esto de que los movimientos sociales y una forma de entender el arte lúdica en el conflicto sea sin superioridad.